Entrevista a Cisco Weller, sobreviviente del proyecto MK Ultra de la CIA. Cisco Weller es una sobreviviente del proyecto MK Ultra y autora del libro La fórmula Illuminati utilizada para crear esclavos indetectables de control mental. En esta entrevista de radio transmitida el 11 de enero de 1988, Cisco habla sobre las técnicas para la creación del desorden de personalidad múltiple, MPD, el satanismo generacional y cómo operan los Illuminati para la creación de esclavos MK Ultra. Traducción, Fritz Springmeier en español. Nota 1. Cisco Weller se enlaza a los Illuminati vía la rama del linaje Collins. Nota 2. El webmaster anuncia que se está trabajando en los libros comenzados y en otro más llamado El ascenso de Apollon 2012. Autora de varios libros en conjunto con Fritz Springmeier sobre control mental y víctima del programa MK Ultra o Monarca, CKLN, 88.1 FM Ryerson. Universidad Politécnica Toronto, Ontario. Productor/entrevistador, Wayne Morris. Buenos días y bienvenidos a la Conexión Internacional. Estamos en la semana almohadilla 40 en nuestras series de radio de control mental, y hoy comenzaremos una entrevista con Cisco Weller, autora de varios libros sobre control mental incluyendo a la fórmula Illuminati utilizada para crear esclavos indetectables de control mental. Cisco es una víctima de control mental de una de las familias Illuminati. Ella es descendiente de Ulysses S. Grant y se las ha ingeniado para ganar una cierta cantidad de libertad del control de su familia. Ella está trabajando actualmente con Fritz Springmeier para ayudar a otras víctimas del control mental a sanar. Cisco raramente da entrevistas, por lo que somos afortunados en ser capaces de llevarles a ustedes esta entrevista con Cisco Weller. Me gustaría comenzar por preguntarle cuál es tu antecedente y cómo es que te envolviste en el control mental basado en el trauma. Cisco Weller: fui involucrada primero como infante. Mi padre proviene de una familia satánica transgeneracional. Mi vida fue planeada acorde a una estructura particular, desde el principio, puesto que mi padre era un programador para los Illuminati y para el gobierno de los Estados Unidos. Wayne Morris: ¿qué conexiones político/militares tiene tu familia de las que tú estés al tanto? Cisco Weller: nosotros tenemos fuertes antecedentes políticos. Mi padre tuvo conexiones políticas. Mi tío abuelo fue el general Earl Grant Weller. Foto lateral. Él fue un descendiente directo de Ulysses Grant. El general Earl Weller fue la cabeza de la armada militar en la guerra de Vietnam. Él fue el jefe de personal, por lo que tenemos fuertes antecedentes políticos. Mi padre fue también un gran maestre dentro de los Illuminati. Él trabajó en la costa este durante la guerra de Vietnam junto con su tío, quien dirigía a la milicia, con el objeto de introducir drogas a este país para crear una cultura de las drogas. El propósito de aquello fue el de destruir la estructura dentro de la unidad familiar. La cultura de las drogas fue el propósito real detrás la guerra de Vietnam. Fidel Castro, el líder cubano, habla sobre cómo los hippies fueron una generación entera echada a la basura con drogas y con libertinajes creados por la CIA, en un excelente artículo de Cuba Libre, reproducido por La Jornada, N.D.T. Mi padre estaba también con los shows de la USO en la milicia debido a que él era músico. Él estaba también involucrado con la CIA, y él fue un masón de grado 33. Debido a ser un gran maestre dentro de los Illuminati, él estaba conectado a la estructura política de América. Debido a los lazos generacionales de la familia dentro de los Illuminati, desde el momento planeado de mi concepción, entré a un mundo que estaba muy bien estructurado y muy bien planeado. Y como una estructurada esclava dentro de los Illuminati, yo también tuve fuertes lazos con la estructura política de América. Wayne Morris: ¿estás hablando de personas dentro de la Casa Blanca? Cisco Weller: sí. El presidente Eisenhower fue el primer presidente que yo recuerdo. Él se hizo mi amigo cuando yo era una niña pequeña. Yo me sentaba en su regazo, le cantaba. Había gestos sexuales hacia atrás y hacia adelante. Yo estaba siendo entrenada. Yo entretuve alcaldes, gobernadores, ministros. Yo estaba siendo entrenada en actividad sexual, y yo era parte de las funciones Illuminati en las juntas de la familia real británica. Wayne Morris: ¿qué tan joven recuerdas tú que empezaste a ser condicionada mediante el trauma? ¿Desde el nacimiento? Cisco Weller: yo fui traumatizada en el útero. Wayne Morris: ¿cómo te diste cuenta de que tu familia estaba conectada con los Illuminati? Cisco Weller: si usted entiende de multiplicidad se encontrará con que existen muchas capas dentro del sistema. Debido a que hay muchas capas, parte de nosotros mismos lo sabe, y se tienen muchas memorias de ciertas cosas pasando en nuestras vidas,
pero la parte frontal de nuestro sistema que enfrenta al mundo del exterior, no tiene ningún tipo de perfección asociada a la programación Illuminati o con el control mental basado en el trauma. Por lo que si yo hablo por la parte frontal de mi mente, esta sabe que no hay nada malo en absoluto, excepto el hecho de que se tuvo una infancia muy abusiva. Yo y los demás programados no supimos que nada iba mal, hasta que mi padre murió. Cuando él murió, eso liberó nuestra mente y fuimos capaces de retener recuerdos, y es donde comprendimos que algo andaba mal. Comenzamos a escuchar voces y a tener flashbacks y a obtener información que estaba siendo recuperada, pero no podían entender cuál fue la historia de eso, por lo que no podían descifrar lo que pasaba. ¿Por qué estoy pensando esto, si esa no es la forma en que yo pienso? Me decía. ¿Por qué estoy teniendo estos asuntos sexuales cuando no tengo ni siquiera la certeza de dónde proviene esto? ¿O porque recuerdo haber estado en un lugar con certeza y sin embargo no tengo noción de ello? Todo pasaba a segunda mano. ¿Entiende usted lo que digo? Por lo que no fue hasta que mi padre murió que comencé a romper las barreras hipnóticas dentro de la mente que me protegían de lo que había pasado. Durante un periodo de tiempo, debido a la recuperación de la memoria y a los flashbacks y el trauma que me estaba causando, yo y los demás nos volvimos extremadamente suicidas y ni siquiera creíamos en el suicidio, por lo que buscamos ayuda. Ellos fueron a un hospital por 9 semanas y comenzaron a trabajar con un terapeuta, y después de un periodo de tiempo se dieron cuenta de que no era normal que quisieran morir. Cuando mi padre murió, nos dimos cuenta que estábamos encarando un problema profundo. Wayne Morris, esos terapeutas iniciales con los cuales trabajaste tenían conocimiento de las técnicas de control mental basado en el trauma en ese entonces. Cisco Heller. Muy vagamente. Nosotros fuimos unos de los primeros múltiples en ser diagnosticados en esta área y básicamente estuvimos trabajando con nuestros terapeutas y básicamente aprendían con nosotros. Wayne Morris, tu padre fue tu primer amo programador. ¿Qué edad tenías tú cuando él murió? Cisco Heller, mi padre fue mi amo y mi programador. Yo tenía 40 años cuando él murió. Wayne Morris, ¿cómo te las ingeniaste para salir del control de tu familia, de tu vida por aquellos tiempos? ¿Otras personas se entrometieron? Cisco Heller, cuando el amo muere, generalmente el esclavo también muere, ya que se deja insertada en la mente del esclavo la programación del suicidio, la cual comienza su cuenta regresiva, pero debido a nuestra determinación de pelear contra la programación, y de llegar al fondo del asunto de lo que estaba pasando con nuestra mente, fuimos capaces de pelear contra la programación del suicidio. Desde ahí comenzamos un viaje en comprender que éramos un múltiple estructurado, lo cual ni siquiera nosotros sabíamos que era eso. Teníamos un largo camino a partir de ahí, un camino duro por recorrer. Wayne Morris, ¿tuvieron que recorrer ese camino solos u otra gente ayudó? Cisco Heller, no, yo tuve un fuerte grupo de apoyo. Muchas personas dentro de mi grupo de apoyo eran también víctimas de control mental. Wayne Morris, ¿las personas que no lo eran estaban al tanto de las técnicas de control mental? Cisco Heller, no. Básicamente comenzamos este viaje entendiéndonos entre nosotros mismos, escuchándonos entre nosotros, confrontando dicho sistema con lo que nos estaba pasando, colocando las piezas en su lugar y diciendo: hey, tenemos nuestros recuerdos separados, nos sentimos de la misma manera, reaccionando de la misma manera, dando un paso adelante, puesto que hace 30 años nadie sabía nada sobre la MPB. Wayne Morris, ¿tu padre victimizaba también a otras personas? Cisco Heller, a muchos otros, definitivamente. Él era un amo programador. Wayne Morris, ¿tuviste hermanos y hermanas que fueron afectados también? Cisco Heller, no al grado en el que estaba yo. Yo fui la primer primogénito. Wayne Morris, ¿fue porque fuiste la primera que nació que fuiste elegida para ser sometida a esta clase de victimización o hubo otras razones? Cisco Heller, en parte. A fines de los 40 los Illuminati querían infiltrar a las iglesias porque ellos entendían el poder de Dios dentro de la estructura de la iglesia, y tenían que encontrar una manera de infiltrar a la iglesia para romper la fuerza espiritual dentro de la misma. El poder del Espíritu Santo que trabaja dentro de la iglesia. Ellos estaban buscando una manera de infiltrarse, por lo que querían llevar al mundo hacia las iglesias para que éstas fueran quebradas y no fueran tan fuertes espiritualmente. Eso era parte del trabajo de mi padre. En orden de hacer eso, mi padre buscó casarse con mi madre, puesto que mi madre no estaba dentro de los Illuminati. Ella era muy religiosa y tenía fuertes antecedentes religiosos. Ella era el ejemplo perfecto para el mundo, la esposa perfecta para la iglesia. Cuando mi padre se casó con mi madre,
Esa era una forma de infiltrar a la iglesia, a través de mi madre. Wayne Morris, a través de la vida de tu padre, ¿cómo le fue el proceso de infiltración durante su tiempo? Cisco Weller, él se hizo parte de la iglesia, fue un ministro, fue ordenado, se metía entre los grupos juveniles, se hizo muy amigo de los ancianos y de la junta de directores de la congregación. Estas eran las iglesias pentecostales. Wayne Morris, tú mencionaste el rol que jugó tu padre en el tráfico de drogas durante la guerra de Vietnam. ¿Puedes ampliar más sobre este tema? Cisco Weller, cuando los soldados que peleaban en Vietnam morían y traían sus cuerpos de vuelta, escondían drogas en las cavidades de sus cuerpos. La responsabilidad de mi padre era conseguir esas drogas de la morgue y lo que se ocultaba era una sustancia controlada en ese punto, y él era el que manejaba dicha sustancia controlada. Él no estaba activo en Vietnam, él solo era la extensión de la mano que era usada dentro de nuestro gobierno para asegurarse de que las drogas llegaran a su destino. Wayne Morris, una vez que las drogas venían a Norteamérica, ¿cuáles eran las conexiones de tu padre en términos de distribución en ese punto? Cisco Weller, no lo sé. No estaba autorizada para conocer eso. No lo veía. Era muy joven en ese entonces. Bueno, no era tan joven, pero era muy joven para ser parte de eso. Wayne Morris, ¿te consideras ahora completamente libre de la influencia de los Illuminati y de tus secuaces? Cisco Weller, no. Yo no me considero absolutamente libre de la influencia del culto. Somos continuamente amenazados por amenazas externas. Recibimos muchas llamadas, nos ponen balas en nuestras ventanas, nos sacan del camino, recibimos cartas, tenemos personas que caminan hacia nosotros en el supermercado y después nos amenazan. Ellos nos hacen saber a su pequeña manera de que saben dónde estoy, qué estoy haciendo, y en qué asuntos estoy. Y que no se acaba hasta que ellos digan que se acaba. Tengo gente que camina antes que yo para asegurarse de que todo está bien antes de enfrentarme a algo que no pueda manejar. Wayne Morris, ¿qué efectos causó el control basado en el trauma con los que tengas que lidiar en tu vida diaria? Cisco Weller, yo continúo sufriendo debido al control mental basado en el trauma en cada aspecto de mi vida. Tengo que lidiar con el hecho de que mi padre tuvo a una hermosa niña y él no quiso amar a esa hermosa niña cuando ésta nació. Tengo que lidiar con el hecho de que en lugar del amor de la pequeña niña, él quería partir su mente en millones de pedazos para estructurar cada aspecto de mi vida. Y después me tengo que preguntar a mí misma el por qué esa niña pequeña se partió en millones de partes. Y así tengo que lidiar con cuestiones como esas. Es difícil para la mente comprender lo que se hizo con ella porque la mente instintivamente trata de protegerse a sí misma, por lo que se sufre de pequeñas mordidas. Pero la mente siempre está procesando material. Después tengo que lidiar con el hecho de que ellos planearon esto. Así de estructurada está la mente. La estructuración de la MP/DIT fue planeada desde el tiempo de mi concepción y estoy temerosa que eso en cierto nivel hiera mis sentimientos cuando pienso sobre ello. Wayne Morris, ellos tienen una estructura definida en términos de conocer lo que ellos estaban haciendo cuando te estaban traumatizando, y los efectos que harían en ti. Cisco Weller, exactamente. Ellos sabían de la A a la Z lo que ellos querían hacer con mi vida y cómo ellos la iban a estructurar, lo que ellos querían que yo me convirtiera, y lo que sería yo a partir de eso. Eso es esclavitud. Yo tenía que lidiar con mi cuerpo, alma y espíritu porque todas las partes de mí habían sido violadas. Yo continuamente tenía que lidiar con recuerdos, con cuestiones espirituales, con cuestiones concernientes a mí misma, con mi programación, cómo me deshumanizaban, cómo me avergonzaban, cómo me traumatizaron al punto en el que no sabía ni quién era yo, qué era yo, dónde estaba o a dónde es que iba. Yo no sabía ni siquiera que era una niña pequeña en algunos puntos de mi traumatización. Ellos se aseguraron en deshumanizarme tanto al punto en el que me convertí en una gatita para mí misma. El querer ser una niña pequeña significaba ser torturada, ser castigada, algo inaceptable. Yo tenía que lidiar con cuestiones espirituales porque se me decía que Dios no me quería, que Él me violaba, que yo no podía tener mi nombre escrito en el libro del Cordero de la Vida, que mi nombre había sido retirado del libro del Cordero de la Vida, y ellos continuaban programándome con cuestiones donde hipnóticamente se me retiraba el corazón de mi cuerpo, usando drogas, por lo que yo no sabía siquiera si tenía corazón. Ellos me deshumanizaron a tal punto donde yo no tenía a nadie con quien acudir excepto con mi familia, ningún lugar a donde ir. Wayne Morris, ¿había otros perpetradores incluidos en tu familia, además de tu padre? Cisco Weller, definitivamente. No sabría por dónde empezar. Mi programador inicial fue Dr. Green,
¿Quién era el Dr. Joseph Mengele? Mi otro programador fue Dr. Black, el cual era mi padre. Wayne Morris, ¿cuándo te diste cuenta de que Dr. Green era en realidad Joseph Mengele? Cisco Weller, siempre lo supe desde mis partes internas. Mis partes más profundas eran programadores y mi padre fue entrenado por Mengele, el cual era su segundo hombre. También fuimos entrenados para ser programadores. Esa era nuestra especialidad. Wayne Morris, ¿él decía o usaba su nombre en algún punto? Cisco Weller, sí, lo hacía. Así como también usaba el de Dr. Fairchild y Dr. Green. Wayne Morris, ¿cuál es tu entendimiento sobre el envolvimiento de Mengele en el control mental a través del continente? Cisco Weller, yo estoy segura que han infiltrado cada estado, y sé que él trabajó en Canadá. Wayne Morris, ¿en qué estado él trabajaba cuando a ti te estaban realizando control mental? Cisco Weller, la mayor parte de mi programación ocurrió en California y en Oregón. En California en la base naval de China Lake, en el presidio de San Francisco, y en el hospital Letterman a un lado del presidio de la base militar. En Alcatraz había programación ocurriendo con los prisioneros de ahí. Y en el castillo de Scottish en Death Valley en California. También en Torrance en California. Y en el hospital mental de Salem, Oregón. Y en el gran hospital masónico llamado Dorenbecker en Portland. Wayne Morris, ¿cuál fue el periodo de tiempo en que estuviste ahí? Cisco Weller, 1948, 9. Hasta llegar a mitad de los 60s. Wayne Morris, ¿cómo comenzaste el proceso de curación de ti misma en deshacerte lo más posible de la programación que se te había hecho? Cisco Weller, por medio de estabilizarme, por asegurarme de que estaba en un lugar seguro donde podía hacer mi trabajo sin estar siendo infiltrada, por hacer el esfuerzo y el compromiso de estar saludable por entre todas las cosas, por medio de trabajar diligentemente en mi programación y en mis recuerdos y ser una buscadora de la verdad. Por medio de encontrar, lo que sea que se me haya hecho, qué fue lo que pasó conmigo y qué estaban haciéndome. Si uno no sabe dónde ha estado, no sabe uno a dónde va. Fue muy importante para mí ir sobre la recuperación de mi salud, porque una vez que supe qué fue lo que pasó conmigo y la profundidad de mi programación, yo estaba dispuesta a romper con las señales de mi programación que decían, no escuches al mal, no veas al mal, no hagas mal. Sé silenciosa y no hables. Yo estaba dispuesta a luchar contra eso. Yo iba a contar. Esa era mi determinación que me ayudó a luchar contra el trauma de saber que era lo que tenía que aprender conmigo misma. Wayne Morris, el trabajo por el que tuviste que pasar para completar ese nivel de curación, ¿qué implicaba para él mismo tener que ver con tus recuerdos? Cisco Weller, tuve que encarar el dolor, la tortura, enfrentar mis propios miedos de lo desconocido. Enfrentar el hecho de que mi padre no me amaba, enfrentar el hecho de que la unión por medio del traumatismo no es amor y no importa lo que se diga sobre ello en nombre del amor, no hay amor involucrado en esto. Tuve que mirar muy profundamente dentro de mí misma y encontrar la chispa de la vida que me faltaba porque te deshumanizan tanto mediante la programación que te conviertes en su esclavo, tanto que para unos la luz se les apaga y no hay esperanzas, pero yo fui afortunada. Hay alguna esperanza y hay luz. Y esa luz me dio la energía, la fuerza y el coraje que necesitaba para recuperar la salud. Wayne Morris, ¿cómo es que la gente de alrededor tuyo te ayudó en esto? Cisco Weller, mi equipo de ayuda fue muy servicial. Consistía de 3 mujeres además de mí. Fuimos programadas por los mismos tiempos y por los mismos programadores. Mi padre ejerció una influencia muy fuerte en sus vidas, porque él fue su programador. Eso nos unió a todas nosotras emocionalmente. Las 4 hicimos el compromiso de que íbamos a salir de esto e íbamos a recuperar la salud. Nos salimos de eso e hicimos una amistad basada en la confianza y en la unión. Éramos muy unidas por todo lo que compartimos. Nos reconfortábamos la una a la otra. Estábamos ahí la una para la otra. Siempre teníamos un oído dispuesto a escuchar. Aprendimos cómo documentar nuestros recuerdos, para estar ahí no importando qué hora del día fuese durante los primeros 5 años. 2 de las 3 damas tienen licenciatura universitaria, la otra es maestra. Todas somos libres porque nos apoyábamos las unas con las otras. En nuestro proceso de sanación la primer cosa que tuvimos que hacer, fue asimilar que sufríamos de DIT, de MPD, y que proveníamos de familias satanistas generacionales. Sí, nosotras practicamos el satanismo y sí, nosotras estábamos dentro de los linajes Illuminati y sí, hubo mucha suciedad en nuestras vidas, la cual no queremos mirar. Era muy doloroso de mirar. Pero llegó un tiempo en el que quisimos salir de nuestra negación y yo pienso que eso fue lo más importante del proceso de sanación cuando miro hacia atrás.
Tuvimos el coraje de mirar nuestras vidas y de afrontar la realidad de lo que estaba pasando. Fuimos programadas para ser programadores, y eso nos dio la habilidad de entender a otros así como a nosotras mismas, y pudimos trabajar juntas como un grupo, y ganamos mucha fuerza contando las unas con las otras. Pero también llamábamos a una espada, no podíamos mirar a otro lado. Eso nos dio la fuerza, eso nos dio el coraje para seguir luchando. Una vez que nos dimos cuenta de que sí, efectivamente sufríamos de control mental, y sí, éramos esclavas de los Illuminati. Nos desagradaba mucho la esclavitud en la que habíamos nacido. Nos desagradaba también la idea de que no se nos daban opciones a lo que nos estaba pasando. Queríamos ser agentes libres. Nosotros simplemente no sabíamos cómo ser agentes libres. Teníamos que luchar por ello. No iba a ser fácil. Las noches estaban llenas de trauma. Los días estaban llenos de trauma y dolor. El cuerpo, alma y espíritu estaba en una guerra continua mientras buscábamos la salud. Simplemente no quería dejar ir el conocimiento secreto de lo que se había hecho con nosotros. Todo lo que se nos hizo a nosotros fue en secreto. Los programas no querían revelarse y el irlo haciendo resultaba muy doloroso. Wayne Morris, ¿fue la habilidad para ti y para los otros sobrevivientes el ser capaces de encontrar un lugar seguro? El irse adaptando con ustedes mismos y con otros, un factor significativo en ser capaces de romper dicho control? Cisco Heller, definitivamente. Incluso en el punto en el que íbamos a visitar a nuestro terapeuta, nuestros controladores se quedaban en las escaleras del edificio en el que íbamos a entrar a ver a nuestro terapeuta, para hacernos saber que si decíamos algo que pudiera echar abajo a la familia o exponer a la familia, pagaríamos por ello después. Ellos estarían esperándonos. En otras palabras, pásenla bien, disfruten de su terapeuta, pero estaremos aquí esperando cuando ustedes salgan. La tortura que viene con eso, es tenerlos que encarar cada vez que íbamos a ver a nuestro terapeuta. Teníamos que afrontar el hecho de que estarían esperándonos al doblar la esquina o incluso en el camino a ver al terapeuta. Ellos son capaces de quemar tu casa, o quizá poner una bala en la cabeza de uno de tus hijos o a través de la ventana de tu recámara, o vendrán por ti de alguna u otra manera. Tienes que aprender a lidiar con amenazas, mentiras. Así fue como el inicio de nuestra terapia comenzó. El solo afrontar el trauma que surge de la amenaza hace que muchas personas se queden en casa. Pero lo que hicimos yo y otros sobrevivientes fue que nos enojamos tanto, que decidimos pelear por nosotros y otros sobrevivientes, incluso hasta la muerte, porque no se acaba hasta que Dios dice que se acaba. Cuando Él dice, bueno, está bien, están listos para volver a casa. Nosotros vamos a luchar esta pelea. Nosotros vamos a ganar. Wayne Morris, entonces encontraron mucha fuerza en la ira. Cisco Heller, inclusive cuando ellos nos estaban reteniendo los primeros 5 años de nuestra terapia, y ellos lograban retenernos, y nos torturaban, inclusive nos aplicaban electroshocks, nos drogaban, y nos violaban, una y otra vez. Continuaron estas cosas durante los primeros 5 años. Incluso después del trauma, valió la pena. Porque fue la primera vez que supimos que éramos humanos. Nos volvimos tan deshumanizados debido al trauma del control mental, que logramos obtener una chispa de humanismo, para realmente obtener la realidad. No soy una gatita, soy una niña, soy una mujer. Una vez fui una niña. Todo era mentira. Valía la pena morir por la verdad. Wayne Morris, tú mencionaste acerca de la esclavitud del trauma. ¿Puedes explicarles a nuestros escuchas qué significa eso y qué significó en tu caso para ti? Cisco Heller, sí. Por ejemplo, Dr. Green. Él solía ponernos en jaulas calientes en el desierto. Había tanques de sudor. Él llegaba ahí, después de que no teníamos ni agua ni comida por un buen número de horas, que parecían días para nosotros. Se nos decían que eran días, pero el sentido común nos indicaba que eran horas. Estas jaulas estaban hechas para que pudiéramos ver afuera de ellas, como animales enjaulados. Recuerdo que a mi izquierda había otras jaulas, con niños pequeños de 2,3,4 años de edad. Green venía y traía una flor en su mano y caminaba sobre esa área y mientras estábamos en esos tanques de retención y se aproximaba a mí y decía, te quiero, no te quiero, te quiero, no te quiero. Si él terminaba diciendo, no te quiero, sabía que eso significaba un gran problema debido a que él ya había establecido un ejemplo para mí, por medio de caminar a las jaulas de la izquierda, y les decía a las niñas que él no las quería al mismo tiempo que se le acababa el último pétalo de su flor. En ese punto, la pequeña niña era sacada fuera y era asesinada enfrente de mí. En otras palabras, su vida era terminada en ese punto.
para demostrar su poder y su control. ¿Y lo que pasaba si Dr. Green dejaba de quererte? Lo que yo no podía asimilar cuando era niña, con la mente de una niña, es que todo esto estaba preparado. El asesinato era real, pero la cuestión era que los que se asesinaban eran niños de los llamados desechables. En lo que respecta a mí, yo era Illuminati, por lo que no iban a eliminarme debido a que ellos tenían un propósito para mí. Ellos tenían mi vida ya planeada. Parte de la cuestión es el preparar el escenario. El guión era realizado cuando Dr. Green eliminaba al niño de la jaula. Se suponía que yo debía de ver todo eso, porque era su jugada de poder. Eso era esclavitud traumática. Se nos indicaba pensar, te amo Dr. Green, te amo mucho, mucho, porque podrías haber dicho que no me querías y podrías haberme eliminado. Él me amaba porque respetaba mi vida, pero también me demostraba el poder que este hombre tenía. Trata de trasladar toda esta cuestión a la mente de un niño de 5 años. Wayne Morris, ¿crees tú que el factor de lo imprevisible del trauma era un factor clave en la esclavitud del trauma? Cisco Weller. Definitivamente. Tú nunca sabes cuándo vas a ser amado y cuándo vas a dejar de ser amado. En cualquier punto podría haber un cambio de dirección. Cuando mi padre era gentil como mi programador, él era muy gentil, pero cuando era rudo hasta la médula. No había humanismo. Él se convirtió en una especie de animal en sí mismo. No había nada que él no hiciera para lograr su cometido. Tenemos partes en nosotros mismos que lo quieren hasta el día de hoy, que siempre lo querrán, que ven por él. Wayne Morris. ¿Cuántos otros niños están envueltos en esto, de lo que tenías tu conocimiento, en tus tiempos? Cisco Weller, yo sé que para 1968 había cerca de 2 millones de MK Ultras. Desde ese entonces yo no estoy al tanto ni tengo el conocimiento porque yo no puedo ver el registro ni los archivos que me digan cuántos. Si pudiera suponer, diría que 10 millones. Wayne Morris, ¿cómo sabes que había 2 millones en ese entonces? Cisco Weller. Porque yo era programadora y veía documentación al respecto. Wayne Morris, entonces ellos han logrado ser capaces de programar víctimas para que programen a otras víctimas. ¿Cómo les va haciendo eso? Cisco Weller, ellos te entrenan para el trabajo. Te tienes que dar cuenta que en la estructura Illuminati hay muchos niveles en el sistema. Mis madres fueron programadas en programación. Eso a un nivel Illuminati. Wayne Morris, ¿te entrenan en técnicas de programación? Cisco Weller. Sí. Wayne Morris, ¿qué tipo de personas son las que se les dan para hacer este tipo de actos? ¿Son otros miembros de familias de los Illuminati también? Cisco Weller, todos ellos eran niños Illuminati. Nosotros no trabajamos fuera de la estructura Illuminati. Wayne Morris, como miembro de una familia Illuminati, ¿qué tenían en mente para ti? ¿Por qué querían programarte? Cisco Weller, el solo propósito, en la capa más profunda del sistema, yacen las madres. Ellas son la fundación. Tú tienes 3 madres quienes están en un pedestal, su propósito esencial es el de gobernar y reinar junto al anticristo como sus reinas cuando éste tome su trono. Como Dios tiene una novia, Lucifer también tiene una novia, y esa novia son las madres de la obscuridad. Ese es el propósito principal. Wayne Morris, ¿quién será esta figura del anticristo? He escuchado el nombre de Lord Maitreya. ¿Es este un candidato? Cisco Weller. Él es uno de los precursores, un discípulo. Tú tienes que comprender el sistema de creencias luciferiano y la forma de la estructura con la que los Illuminati la presentan. La presentan de acuerdo a la palabra de Dios, para que pueda ser presentable y se pueda realizar, pero a la vez es blasfema de lo que Dios es. Cuando Dios envió a su Hijo a la tierra, tenía 12 discípulos que lo seguían. El anticristo tendrá como 3 en 1, y tendrá también 12 precursores o discípulos. Aquí es donde entra Maitreya. Él es un precursor, así como Juan el Bautista fue un precursor de Cristo. Wayne Morris, ¿tienes alguna información de cómo planean hacer todo esto? Cisco Weller, ellos ya lo han logrado. Por medio de quitarnos nuestros derechos constitucionales. Por medio de tener un gobierno dentro de un gobierno, como una caja dentro de una caja. Por medio de crear hambrunas, por medio de tener guerras y rumores de guerra, por medio de que las personas canadienses y americanas no tengan más las libertades que una vez tuvieron. Wayne Morris, en un sentido global, ¿cómo está esto enlazado con lo que se conoce el nuevo orden mundial? Cisco Weller, el nuevo orden mundial es un grupo de personas dentro de los Illuminati, 13 linajes dominantes que gobiernan el mundo y preparan el escenario, ellos juegan el guión. Y habrá un cumplimiento completo de lo que ellos han planeado para las personas americanas, canadienses y el mundo. No hay ninguna duda sobre esto. Wayne Morris,
¿Qué tipo de cosas esperas tú que ocurran en el futuro que estén relacionadas con esto? Cisco Weller: yo creo que las personas del mundo se levantarán algún día muy pronto y se darán cuenta de que el mercado bursátil ha colapsado, que financieramente el mundo está acabado. Ellos se darán cuenta de que la comida y los granos han sido contaminados, que el campo médico ha sido invadido por la fuerza médica de los Illuminati porque los Illuminati se han infiltrado en cada aspecto de nuestras vidas. Ellos se darán cuenta que no tenemos ni siquiera la libertad de hablar por nuestros niños, que el gobierno tiene más que decir sobre nuestros niños que nosotros mismos, que ellos pueden asumir su control en cualquier punto. Nos daremos cuenta que no son lo que parece que son y han sido. Que las iglesias han sido infiltradas desde hace mucho tiempo. No queda ya nada. No hay nada que no haya sido tocado por los Illuminati y sus familias. Wayne Morris: ¿hay algún tiempo en el que todo esto será implementado en términos de un nuevo mundo y un gobierno militar? Cisco Weller: definitivamente. Wayne Morris: ¿qué tipo de cosas crees tú que estos grupos de poder pertenecientes a los Illuminati tratarán de implementar en términos de controlar la ira de las personas y sus reacciones sobre lo que tienen planeado hacer? ¿Cuáles serán las represalias? Cisco Weller: el eliminar a las personas como un todo. Todo aquel que no esté bajo la sumisión del nuevo orden mundial será eliminado. Wayne Morris: ¿tú crees que utilizarán a las víctimas de control mental en orden de lograr implementar esto? Cisco Weller: sí, en su mayoría, definitivamente. Wayne Morris: ¿cómo crees que eso va a ocurrir? Cisco Weller: ellos pueden utilizar a cualquier esclavo que haya estado bajo control mental para completar cualquier meta establecida mediante el código de acceso del esclavo. En este sentido, ellos pueden volar un puente, asesinar a cualquier líder, un gobernador, un alcalde, un pastor, cualquiera que se atraviese en el camino de los Illuminati, que no se someta o se deje controlar por la estructura Illuminati. Ellos tienen esclavos en sus fuerzas que simplemente irán y los eliminarán. Cualquier cosa que se necesite, está ahí. Te garantizo que está ahí. Wayne Morris: ha habido un buen número de sobrevivientes de control mental hablando acerca de programaciones sobre el final de los tiempos en lo que ellos saben que van a ser activados para hacer algo. ¿Está esto relacionado con lo que estamos hablando? Cisco Weller: sí. Lo está. Definitivamente lo está. Hay un reloj avanzando y va a detenerse a la medianoche pronto, y cuando lo haga, todo el infierno se desatará en el mundo. Wayne Morris: ¿tienes la idea de una fecha? Cisco Weller: yo no doy fechas. Yo no soy Dios y las cosas pueden cambiar siempre. Las tablas del tiempo pueden cambiar debido a circunstancias rodeando lo que ellos tratan de completar. Puede que las cosas se aceleren mucho o el tiempo puede detenerse porque todo tiene que trabajar como un reloj haciendo tic-tac. Todo tiene que estar en su lugar para que el nuevo orden mundial pueda surgir. Todo tiene que estar en su lugar. Wayne Morris: ¿qué piensas que la gente puede hacer allá afuera para tratar de impedir esto o para prepararse para esto? Cisco Weller: yo creo que la gente tiene que entender que hay un tiempo para llorar y que hay un tiempo para la guerra. Cada hombre y mujer tiene la intuición dentro de sí mismos para contestarse a ellos mismos. Cuando ellos miran a su alrededor, si son honestos consigo mismos, se darán cuenta de que el mundo se está cayendo a pedazos, de que algo grande se está viniendo abajo. Ellos necesitan mirarse a sí mismos, escucharse a sí mismos. Mirar, escuchar y razonar lo que está pasando alrededor de ellos. Ellos necesitan prepararse para lo peor, porque lo peor está llegando. Ellos deben estar en un lugar, y en un estado mental determinado de que cuando los soldados militares estén tocando a sus puertas y vengan por sus niños para llevárselos, ellos digan: no a mí, no a mí, no a mi casa. Estamos en una pelea. Hay un tiempo para pelear. Wayne Morris: parte de tu fortaleza, como tú dices, ha sido a partir de la ira en tratar de exponer a lo que te han hecho. ¿Qué es lo que has estado haciendo para liberarte en un cierto grado en términos de exponer lo que te han hecho? ¿Cómo has logrado hacerle llegar tu palabra al público? Cisco Weller: yo he sido autora de 3 libros con Fritz Springmeier y por medio de ser autora de esos libros hemos logrado sacar nuestra información interna de lo que nos ha acontecido a los que fuimos víctimas en nuestra propia experiencia con los Illuminati y lo hemos puesto en páginas. En otras palabras, lo hemos escrito. Debido a que somos programadores, entendemos el latido mismo del corazón de Satanás. Porque el control mental y los Illuminati no son más que el mismísimo latir del corazón de Satanás, para acabar con las gentes de Dios, y en el mundo como un todo. Wayne Morris: ¿qué más crees que debe pasar en términos de exponer la información a un público en general? Cisco Weller:
Yo pienso que comprender qué es lo que está pasando en el mismísimo latir de corazón de los Illuminati. Que debes de entender qué son los Illuminati, quiénes son ellos, cómo funcionan y qué es lo que han hecho. Para entender eso tú necesitas una buena visión sobre ello. Sin tener visión premonitoria, andarás caminando en la obscuridad, y pensarás que tú sabes, pero realmente no sabes nada hasta que te pones en contacto con el asunto. Si es por medio de las páginas o las palabras escritas, está ahí, en escrito. Si soy yo o Fritz o alguna otra persona, de todas formas existe material escrito sobre control mental y la gente necesita saber qué es lo que se ha hecho. Si ellos no saben qué es lo que se ha hecho, ellos no sabrán lo que se les puede hacer a su familia, o a sus familiares o a sus hijos. Wayne Morris. Entonces, ¿qué elementos en términos del sistema de creencias Illuminati y de lo que han estado haciendo, son importantes que la gente conozca? Cisco Heller. Ellos necesitan saber que los Illuminati son satanistas y que no hay nada que ellos no hicieran. Ellos se consideran a sí mismos dioses. Ellos piensan que son dioses y ellos solamente están sirviendo a Lucifer. Ellos le han hecho juramentos a Lucifer para servirle como a su príncipe, como el padre de la luz. Ellos han hecho juramentos de sangre para ver esto, para ver todo esto realizado, para ver la totalidad completa de los tiempos finales terminada, para ver al anticristo tomar su trono. Llevan haciendo esto por siglos. Wayne Morris, ¿crees que es importante que el público en general comprenda los aspectos del control mental y cómo han logrado completar los procesos del control mental? Cisco Heller. Definitivamente. Si ellos no comprenden el control mental, ellos no van a entender qué es lo que está pasando en su patio trasero, o en sus escuelas, o en sus iglesias o en la política. Ellos deben de comprender cómo han sido totalmente controlados desde la cuna, y que casi todo lo que les han dicho han sido puras mentiras. Wayne Morris, ¿qué tan importante en términos de los linajes Illuminati es el control mental dentro de sus propias familias? ¿Qué parte juega esto en completar sus metas? Cisco Heller. Los Illuminati son muy leales entre ellos mismos. Ellos son dioses. Ellos se ven a sí mismos como dioses, y ellos se quedan dentro de la estructura Illuminati, dentro de los linajes reales, dentro de las 13 familias dominantes. Si tú no eres generacional, tú no puedes ser capaz de estar dentro de los Illuminati, porque esto se pasa de generación en generación, de padres a hijos, de padres a... toca a todos en la familia por generaciones y generaciones. Esto no es algo que solamente pasó. Wayne Morris, parece haber algo más ocurriendo aquí que simples alianzas familiares en el respecto de que ellos han controlado mentalmente y traumatizado a sus mismos miembros de la familia. Yo pienso que eso forma una parte importante en el aspecto de cumplir con sus metas, ¿cierto? Cisco Heller. Eso es verdad, porque su alianza es con Lucifer, al que de ahora en adelante llamaré Satán. Ese es quien es él. Ellos creen en la adoctrinación del satanismo, y creen que ellos gobernarán como dioses junto a él si es que son obedientes a su llamado, el cual es que Lucifer puede llamar por sus vidas porque ellos le hicieron juramentos de sangre, de que ellos gobernarían en el infierno junto a él. Ellos no le temen al infierno. Ellos no tienen ningún miedo al infierno. Ellos solo creen que si hacen lo que Satán les pide, ellos reinarán en el infierno con él y someterán a las personas del mundo. Ellos se convertirán en dioses junto con él. Eso es una gran mentira. Ellos creen en esto. ¿Qué más puedo decir? Esa es la esencia de su doctrina. Ellos creen que serán dioses en el infierno. Y todo lo que ellos quieren es ser dioses porque se ven a sí mismos como dioses. Como dioses, ellos no se someten a ninguna autoridad de excepción de la autoridad de Satán. Lucifer lo es todo para ellos. Él les dice exactamente qué hacer y ellos lo hacen. Wayne Morris, ¿tú crees que esto está motivado por el vértigo del poder y por la seducción del poder? ¿Es eso lo que yace bajo su motivación? Cisco Heller. Tiene que ver con dinero, honor, poder y gloria. Tiene que ver con entidades demoníacas, con espíritus generacionales. Wayne Morris, entonces ellos se han alineado con Cisco Heller, con Lucifer y sus entidades demoníacas. Sí, ellos están muy poseídos por demonios. Wayne Morris, ambos. Tanto tú como Fritz Springmeier han ayudado a otras víctimas de trauma basado en el control mental. ¿Cómo es que tu entendimiento de las técnicas de programación han ayudado a ayudar a otros? Cisco Heller. Yo he sido capaz de ayudar a otras víctimas de trauma basado en el control mental debido a la situación caótica por la que pasé. Asimismo, he sido
autora de 2 libros junto con Fritz, y tengo la información disponible si alguien quiere hablar conmigo sobre el material contenido en los libros, debido a que están pasando el mismo problema de lo que está escrito en los libros. Algunas veces, ellos solo necesitan un oído dispuesto a escuchar. También trabajando con víctimas de control mental, puedo entenderlos en la complejidad de sus problemas acerca de quiénes son ellos y lo que les han hecho, sin juzgarlos. Cuando ellos me dicen que son MK Ultra y Dr. Green, o Dr. Black o Dr. Star o quien quiera que haya sido su programador, ellos tienen memorias de esto. Inmediatamente, mi corazón se convierte en uno con ellos porque yo ya he estado ahí. Yo he caminado con sus zapatos, y sé por lo que están pasando. Yo quiero escuchar lo que tienen que decir. Me importa. Yo veo su viaje, y cualquier cosa que yo diga, será necesaria para darles la fuerza que necesitan para continuar. Eso es muy importante para mí. Wayne Morris, yo me pregunto, cuando estás trabajando con otras víctimas, el acto de recordar el trauma de su acondicionamiento, ¿ayuda a deshacer la programación y su acondicionamiento? Cisco Heller, cuando alguien más puede caminar donde tú ya has caminado, o decir, sí, me acuerdo aún de eso, es una confirmación. Necesitamos de una confirmación. Porque las atrocidades que se han cometido con nosotros en orden de esclavizarnos al grado en el que fuimos esclavos bajo el control mental total, que ni siquiera sabíamos si estábamos vivos y bien en el planeta Tierra sin nuestro permiso. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Cuando alguien me llama y dice, yo recuerdo tal y tal, y yo le digo, estás en el camino correcto, tu mente jamás te miente, puedo confirmar lo que estás diciendo, estas cosas sí pasan y sí, el programa me es muy familiar. No le diré sobre la programación porque eso es muy peligroso de hacer, pero les dejo que me digan lo que saben. Después les doy la confirmación de quiénes son ellos. Wayne Morris, ¿qué otros tipos de cosas se puede hacer para ayudar a las víctimas en términos de su propia curación y de que su memoria trabaje? ¿Qué otras cosas recomiendas para ellos? Cisco Heller, yo pienso que una de las cosas más importantes para recordar es que todos somos esclavos. Fuimos gobernados y controlados por la mano más macabra de la maestría. Fuimos controlados por individuos muy sádicos y fuimos terriblemente tratados. Usted no trataría a un animal en la forma en la que nosotros fuimos tratados. Usted no lo haría. Es importante ser sensitivos a ello porque es muy doloroso. El cuerpo se siente violado, la mente se siente violada, el espíritu se siente violado. Y necesitamos de alguien que diga, tú sabes que no he caminado por donde tú has caminado, por lo que no puedo comprender en su totalidad lo que me estás diciendo, pero estoy escuchando, y realmente creo que lo que te pasó a ti, te pasó. Esto debido a que hemos sido programados para creer que si le decimos al mundo, el mundo dirá que somos mentirosos, y que se levantarán contra nosotros, probablemente nos dispararán o nos pondrán en prisión por los crímenes que se han realizado, o que nadie creerá en las atrocidades de cualquier manera. ¿Alguien crea lo del Holocausto? El mundo no quería escuchar sobre el Holocausto. No querían creerlo. Tuvieron que pasar varios años, y la gente aún no quería creer que el Holocausto ocurrió realmente. Y lo que nos pasó a nosotros es nada menos de lo que pasó en los campos de concentración. Wayne Morris, ¿tú sientes que ellos han hecho varios tipos particulares de trauma y de condicionamiento que los han llevado a ustedes a creer que el público no va a creer en su palabra? Cisco Heller, oh. Definitivamente. Cuando alguien como yo o el señor Springmeyer te empieza a contar cosas acerca del abuso ritual y las festividades satánicas, y sí, ellos hacen esto, y ellos hacen A, B, C y D, entonces nuestra mente hace, me voy a apagar, acabas de golpear un bloque aquí, no quiero escucharlo. El escuchar esto significa que todo lo que te han contado en tu vida de repente, ha sido puras mentiras. Estas cosas sí pasan. Hemos sido programados con los guiones de cuentos de hadas, etc. Y eso nos ayuda. Wayne Morris, he hablado con Fritz acerca de cierta cultura, historias, películas, libros que son usados. El Mago de Oz, por ejemplo. Cisco Heller, Alicia en el País de las Maravillas. Blancanieves. El nombre de Blancanieves o Snow White en inglés, hace alusión a la cocaína con la que los esclavos MK Ultra son puestos a dormir. NBT. Wayne Morris, entonces esto se hace para un par de propósitos, tanto por la prevalecencia de este tipo de material afuera en el mundo cultural, para reforzar la programación. Cisco Heller, y aun si tú no has tenido el trauma causado por el control mental, tú sigues en un mundo de apariencias y de creencias porque estás condenado a un mundo de creencias arraigadas por medio de los cuentos de hadas. No hay ninguna realidad en ese punto,
pero la mente siempre quiere volver a donde está segura. Wayne Morris, parece como si estos programadores también hicieran las cosas de forma deliberada para desacreditar a las críticas y verdades por venir. Después de todo, en términos de las víctimas, como vestirlos como Santa Claus, para hacerlos ver ridículos. Cisco Heller, ellos lo hacen, por lo que te invalidan. Hay ciertos programas en los que si tú recuerdas esto o lo otro, y no quiero decirlo por teléfono porque ciertamente no quiero ser responsable de activar a alguien allá afuera, pero si tú recuerdas cierta información, tu mente inmediatamente se coloca en estado de demencia. Estos estados de demencia son puestos en un nivel muy profundo por medio de drogas e hipnosis, y cuando se golpea a uno, si no tienes al equipo de apoyo que necesitas, te volverás loco y terminarás en una institución mental. ¿Quién le creería a alguien que pasó 6 meses en una institución mental? Wayne Morris, en un sentido general, me pregunto si puedes dar alguna información a nuestros escuchas para sensibilizarlos en el sentido de qué tipo de cosas fueron hechas, qué tipo de técnicas fueron usadas para los propósitos de control mental. Usted mencionó hipnosis, drogas, trauma. Cisco Heller, sí, y electroshocks también. Yo siempre hablo por mí, y me remonto a hace 18 meses cuando querían asegurarse de dividirme la mente. Mi padre fue mi programador principal, pero él era también mi padre. Y cuando yo nací, fui aislada con mi padre en un pequeño cuarto dentro del ambiente de mi propia casa, donde mi padre se convirtió en mi principal proveedor de cuidados. Miraba yo a mi padre para el tiempo en el que cumplí 18 meses, debido a que mi padre era programador. Él podía controlar mi hígado, mis riñones, mi ritmo cardíaco, mi pulso, mi respiración. Wayne Morris, ¿cómo logró hacer eso? Cisco Heller, a través de la hipnosis. Estuve muy traumatizada debido a eso. Mi supervivencia dependía totalmente de él. Yo no era expuesta al mundo exterior. Él era mi controlador, en toda la extensión de la palabra. Él me daba de comer, él me bañaba. También fui prematura cuando nací, lo que es muy importante de mencionar, ya que yo era una niña muy débil cuando nací. Pesaba 2 lb 1 onza. Y él me condicionaba por medio de su voz. Él siempre me decía que él podía controlarme. Él me amaba hasta el punto en que, incluso en mi infancia, como niña recién nacida, dependía totalmente de él con mi vida. Cuando tuve 18 meses, fui separada de él, lo cual fue un shock para mí porque nunca había sido separada de él, y mi primer trauma vino cuando fui violada por él. Cuando él terminó de violarme, tuve que tener cirugía reconstructiva en orden de reparar el daño. Ese es el trauma que divide a la mente en 1.000.000 de pedazos. No debería de decir millones, pero se sintieron como millones para mí, en lugar de cientos de piezas. Wayne Morris, ¿qué tipos de cosas fuiste condicionada para hacer? Mencionaste la esclavitud sexual. ¿Qué otros trabajos u operaciones te programaron para hacer? Cisco Heller, yo tuve alters beta y delta, los cuales son alters para espionaje. Se especializan en artes marciales. Son alters que son utilizados para chantajear a políticos, ministros, o a cualquier otro que se requiera ser chantajeado en orden de ponerlo bajo la sumisión de los Illuminati. Wayne Morris, ¿cómo ocurriría este chantaje? Cisco Heller, usualmente a través de un acto sexual. Usualmente habrá un escenario donde se tendrá sexo con esa persona y esa persona, durante el acto sexual, será traumatizada al punto en el que la persona morirá y entonces se le chantajeará de que cometió asesinato, cuando en realidad no lo hizo. Hay muchas formas diferentes de establecer un chantaje. El responsable será grabado y será obra del esclavo sexual el hacer eso, para inculpar al individuo. Wayne Morris, ¿quiénes serán las personas detrás del chantaje? Cisco Heller, los Illuminati, la familia, los que quieren la sumisión de esa persona, bajo sus reglas. De ese día en adelante, los deltas son alters de asesinato para cualquiera que no quiera seguir las órdenes de los Illuminati. Cualquiera que quiera sentir que son más grandes, o mejores, o poderosos, y puedan estar fuera de la autoridad de los Illuminati y vivir, serán eliminados. Nosotros también lavamos dinero de las drogas, pero usted debe entender que estos alters particulares no viven fuera del mundo, ellos viven dentro de la mente. Dentro de la construcción de la mente. Cuando son requeridos, se llega a ellos por medio de códigos de acceso específicos. Ellos son traídos entonces al frente de la mente. Se les da entonces el programa sobre lo que ellos tienen que ser, lo que se supone que deben hacer, y entonces, cuando han hecho el trabajo,
Son traumatizados de nuevo con shocks eléctricos. Esa memoria es dividida después en la mente y después son puestos a dormir hasta la próxima vez. Ellos no tienen conciencia de lo que está pasando en el mundo de afuera, o de que hay siquiera otro mundo fuera excepto el mundo en el que ellos están programados para funcionar. Wayne Morris, ¿el electroshock sirve para borrar la memoria de lo que pasó en la operación? Cisco Heller, mientras lo hagas en las primeras 48 horas. Wayne Morris, tú y Fritz han hecho pública esta información. Tengo entendido que has salido en ciertos shows de radio, has escrito libros y la gente te ha contactado acerca de eso. ¿Qué tipo de respuesta has obtenido por parte del público con la información que has venido presentando? Cisco Heller, hemos tenido respuestas muy positivas por parte de terapeutas, psicólogos, psiquiatras, ministros, personas dentro de nuestro gobierno. Nos han dicho hace 2 semanas que hay 2 congresistas que han leído los libros y que están complacidos con la información presentada, porque saben que la información escrita es factible y que es positivo que se esté dando a conocer al público. Nos han dicho que a un lado de la palabra de Dios, este libro debe estar en cada casa, en cada estante, en cada librería. Wayne Morris, entonces algunos de los profesionistas que se han cruzado con tu información han lidiado con estos asuntos en sus trabajos. Cisco Heller, definitivamente. Mi trabajo ha sido confirmado por un buen número de profesionales, y ellos dicen que va por el camino correcto. Algunos de ellos han trabajado con múltiples por 20 o 25 años, y ellos han confirmado mi trabajo. Wayne Morris, ¿y cuál es la respuesta general de las personas que no han estado expuestas a esto? ¿Como el público general? Cisco Heller, es como un shock cultural. Si tú te imaginas ir para Japón y no ser capaz de hablar japonés, no sabrás ni siquiera cómo pedir una taza de café si quieres una. Wayne Morris, y debe ser más que un shock porque es su propia cultura lo que están confrontando. Cisco Heller, tiene que ver con las mentiras tradicionales, porque si tú estás trabajando con la verdad y estás dispuesto a tener integridad, entonces tienes que ver lo que está enfrente de ti. Nuestro libro ciertamente pone luz en la obscuridad, por lo que puedes ver lo que te ha pasado. No son solo múltiples que son programados. Somos programados para creer que nuestros presidentes son hombres de honor, hombres de gran integridad, cuando en realidad son unos pútridos bastardos. Ellos son pedófilos, ellos son adictos a las drogas, ellos practican alta magia. Ellos hacen rituales. Ellos no piensan más que en sacrificar la vida de niños pequeños. Ellos no piensan en otra cosa más que en tener disponibles a todos los esclavos para ellos. Eso es lo que ocurre. Esa es la verdad. Wayne Morris, en términos de los libros que has escrito, ¿qué tantos han salido allá afuera al público? ¿Son ustedes los que los están distribuyendo o es el público el que los distribuye? Cisco Heller, nosotros los publicamos. Si tuviéramos a una compañía distribuidora publicándolos, los Illuminati los comprarían todos si tuvieran los derechos de los libros, y perderíamos nuestros libros. Wayne Morris, entonces simplemente desaparecerían. Cisco Heller, simplemente desaparecerían. No podemos arriesgarnos a eso. Wayne Morris, también quería preguntarte, ¿estás consciente de alguna conexión de tu padre con personas de la CIA involucrado en los proyectos del MK Ultra? Cisco Heller, definitivamente. Él era la mano derecha de Dr. Green. Dr. Green lo entrenó. También Dr. Star, Dr. Blue, Dr. White. Estos son nombres alegóricos. Conozco sus nombres reales pero por la seguridad de los sobrevivientes que puedan estar escuchando, prefiero no activarlos. Eso sería una cosa peligrosa de hacer por mi parte. Wayne Morris, ¿qué más piensas que el público puede hacer para ayudar a las víctimas del control mental? ¿Qué puede hacer una persona promedio? Cisco Heller, las personas promedio pueden ser personas que brinden apoyo. Ellos pueden contactarse con ministros quienes están trabajando con sobrevivientes del control mental MK Ultra. Ellos pueden contactar a terapeutas y decir, he aprendido sobre el MK Ultra, acerca del control mental. Estoy comenzando a tener una escena clara de lo que está pasando con estos individuos quienes han sido traumatizados desde su nacimiento. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Puedo trabajar contigo como terapeuta, como hombre de confianza, como ministro? ¿Puedo ayudarte a entender qué es el control mental? Y mientras voy conociendo más y mientras estoy comprendiendo el tema a un nivel más profundo,
Entonces puedo alcanzarte y ser la mano extendida para un sobreviviente allá afuera. Puedo estar ahí cuando haya celebridades satánicas que se estén aproximando y sus mentes estén teniendo flashbacks de lo que les ocurría durante estas festividades. Puedo estar ahí cuando estos individuos estén metidos asustados en sus casas, aterrorizados del mundo exterior y muy asustados de siquiera salir a la tienda. Puedo estar ahí para lavar ese plato porque el sobreviviente no tiene la fuerza por estar trabajando con sus asuntos, y están tan débiles para siquiera lavar un plato. Puedo estar ahí para escucharte a mitad de la noche debido a que estás pasando por mucho dolor sobre todo lo que recordaste. Puedo estar ahí para apoyarte. Estas cosas son los detalles que dan estabilidad para continuar, porque tienes que entender, como sobreviviente, en orden de alcanzar la salud, todo lo que se hizo contigo, para que puedas asimilarlo y alcanzar entonces la salud. Se tiene que revivir cada trauma que se hizo con nosotros. Tenemos que encararlo con el impacto total de nuestras emociones, cada sentido de nosotros con estos 5 sentidos que Dios nos dio. Tenemos que verlo, olerlo, tocarlo, escucharlo, sentirlo. Wayne Morris, es muy complicado que la gente comprenda por lo que has pasado. Cisco Heller. Yo puedo hablar sobre mí misma y solo sobre mí misma porque lo he experimentado. Algunos de los recuerdos que he rememorado me ayudaron para alcanzar la salud. Mientras trabajaba con mis recuerdos, perdía el control del proceso que necesitaba para trabajar. Hay un cierto proceso por el que se pasa para traer los recuerdos en los que se requiere enfocarse. Hay ciertas cosas que necesitas hacer para mantener la memoria intacta, para que la mente no se divida a sí misma. Si el recuerdo de lo que te han hecho es tan tremendo, dividirá de nuevo a la mente como la dividió cuando se pasó por la traumatización. Cada recuerdo que se rememora provoca una retraumatización. Es un proceso, es algo que tienes que aprender, repasar una y otra vez. Porque cada recuerdo tiene un sentimiento distinto. Cada recuerdo tiene un distinto propósito detrás. Por lo que los que quieran estar ahí para ayudar tienen que entender acerca del control mental. Hay muchas personas allá afuera que están trabajando con sobrevivientes y necesitan también de un descanso. Necesitan tener algunos días libres de vez en cuando, y necesitan ser capaces de dormir bien. Necesitan saber que cuando se salgan de la casa de la víctima, esta no va a ser amenazada toda la noche o va a ser contactada, o va a caminar fuera de la casa hacia una trampa donde serán reprogramados o torturados. Porque los Illuminati solo están esperando un error del esclavo para encontrarlo fuera de casa y reunirlos con sus amos. Todos los esclavos programados tienen a sus amos, y ellos simplemente nos están esperando. Ellos les responden a los Illuminati y su trabajo es asegurarse de castigarnos por lo que hemos hecho, y eso es que hayamos hablado en contra de la familia. Hemos visto lo que se ha hecho con nosotros, y no podemos simplemente contener nuestras lenguas. Hemos contado, hemos hablado, y hay un gran castigo que viene con eso. Wayne Morris, para las personas que están escuchando y sienten que han sido influenciadas por este tipo de cosas, o que conocen de personas, ¿cuál es tu aviso para ellas? Cisco Heller, yo les aconsejaría que buscaran a un terapeuta que haya tenido entrenamiento, al menos 5 años de entrenamiento, con víctimas de MPD o DIT. Que realmente comprendan y crean que el abuso ritual satánico existe en el planeta Tierra. Si tú estás tratando de trabajar con alguien que ni siquiera crea en el abuso ritual satánico, estás perdiendo tu tiempo. Si estás tratando de trabajar con alguien quien no entienda debido de MPD, también estás perdiendo tu tiempo porque no tenemos tiempo para juegos. Nuestra mente no nos lo permite, no es un campo de juego esta cuestión. Este es un asunto de vida o muerte. Si tú no estás en la circunstancia correcta y trabajando con la persona adecuada, te podría costar tu vida. Hay un gran porcentaje de suicidios de víctimas de abuso ritual satánico. Wayne Morris, en tu experiencia Cisco, ¿qué tan importante fue tu equipo de apoyo en tu curación? Cisco Heller, en una escala del 1 al 10, sería un total 10. Sin un sistema de apoyo adecuado, podrías muy bien ser olvidada en mi opinión. Yo fui una de las más afortunadas dentro de lo que fue mi proceso de curación. Yo tuve a Fritz Springmeier quien fue mi grupo de apoyo por muchos meses e inclusive por años en el que estaba ahí para mí, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, día y noche. Los terapeutas tienen cierta idea de que, y he escuchado a ciertos terapeutas decir, bueno, solo podemos estar 2 o 3 horas con ellos al día. Si ellos caen en las manos de su controlador, está bien, porque aún así estamos logrando progresos. Yo casi muero al escuchar eso. Yo pensé, hombre,
Si fueras tú el que cayera en las manos de los controladores, si fueras tú quien estuvo siendo violado, o torturado o violado con pistola en mano, no estuvieras diciendo eso. Los terapeutas no entienden la profundidad del trabajo realizado y de qué tan poderosos son los programas. Cuando te quieres cortar, te vas a cortar. Cuando te quieres quemar, te quemarás. No importa si el alter estuvo durmiendo por 30 años, aún está caliente, está aún al rojo vivo. Había veces en las que ponía todo mi empeño por liberarme de alguna programación, con todo mi corazón y mi alma. Pero el programa era tan poderoso que simplemente no podía. Los terapeutas no entienden el nivel de profundidad que subyace en una determinada programación. Esto surca las profundidades dormidas de la mente hasta sus niveles más profundos e insondeables. No entienden a qué extremo van para asegurarse de que todo funcione de manera adecuada para lo que ellos quieren lograr, para que queden intactas, para que sean obedientes a las leyes que gobiernan a los Illuminati. Wayne Morris: debió haber sido devastador el darte cuenta que esto te afectó a un nivel tan profundo. Cisco Heller: tú no puedes hacer contratos con las partes más profundas de la mente porque la mente no sabe ni siquiera lo que está pasando con el sistema frontal, ni van a hacer un compromiso, porque estas están 100% programadas. Ellas van a hacer lo que están programadas para hacer y nada más. Ellas solo conocen los guiones que están estipulados en su propia mente. Wayne Morris: yo creo que es un buen testamento de tu fuerza y tu valor el haber roto el control como lo fuiste capaz de hacer, y con haber lidiado con todo lo que tuviste que pasar, y creo que eso manda un importante mensaje a las víctimas allá afuera. Cisco Heller: hay mucha esperanza para las víctimas de control mental allá afuera si cuentan con un buen grupo de apoyo, como por ejemplo Fritz, quien se quedó las 24 horas conmigo, y cuando las cosas se ponían mal, cuando yo iba en un determinado estado de memoria y era activada por alguien y el programa entraba, él estaba ahí para ayudarme, para ayudar en el proceso. Él me ayudaba a recorrer, ir bien en el camino correcto por las dos vías. Una vía es el programa impuesto en la mente y la otra vía es la del proceso de desprogramación, por lo cual conectaba con ambas y era capaz de balancearme tanto en una como en otra. Te puedes quedar atrapada dentro de un programa por días si no tienes a alguien que te ayude a liberarte de los viejos mensajes. Wayne Morris: ¿puedes explicar cómo trabaja esta cuestión? Cisco Heller: en mi mente, tengo la primer vía colocada como, quiero que mi vida sea nueva, he hecho un compromiso de que quiero un cambio de dirección, no quiero ser lo que era antes, no quiero funcionar al grado en el que estaba funcionando, no quiero ser lo que era antes, no quiero tener nada que ver con los Illuminati. Quiero lavarme las manos sobre todo eso y alejarme de todo eso. Yo estaba muy enojada con lo que se me había hecho, que mis decisiones como individuo se me habían quitado de mi poder desde mi infancia. Yo tenía que certificar que estuve bajo esclavitud. No me gustaba, y me dije a mí misma, yo me marcho, voy a encontrar un camino por el cual salir aunque sea la última cosa que haga, prefiero estar muerta que servirles. Yo sabía que tenía que estar comprometida y sabía que debía tener una nueva manera de funcionar. También estaba la segunda vía, que son los viejos mensajes colocados por los programadores, los cuales me llevaban a un estado de 100% control mental, bajo la influencia de los viejos guiones, los viejos programas. Yo sabía cuando estaba en este estado, sabía que estaba en un estado peligroso. Era cuando me cortaba, me hacía daño a mí misma. No quería vivir todas las cosas negativas en mi vida. Cuando los programas entraban en un estado consciente e inconsciente, la memoria activaba los programas, se revelaban a sí mismos con el impacto total del trauma ocurrido en nuestras mentes hace muchos años. En la desprogramación tenemos que revelar el guión de la programación y encontrar la mentira. Cuando se encuentra a la mentira, entonces se puede enfocar la atención sobre la mentira y ésta pierde poder. Ahí es donde yace el milagro. Tus programas son mentiras. Es todo lo que son. ¿Soy yo una niña fea? No, no lo soy. Los niños no son feos. Los niños son preciosos. Encontré la mentira. Ellos me mintieron. ¿Me amó alguien alguna vez? En lo que al culto respecta, nadie más me puede amar porque yo era incapaz de ser amada. Debido a los crímenes que se cometieron conmigo, ellos me colocaron a culpa y la responsabilidad de sus propios actos como adultos. Ellos me dieron la responsabilidad y yo me coloqué el saco de muchos colores. Tuve que ponerme un nuevo saco y es ahí donde las dos vías ayudan. Wayne Morris: parece ser que ellos han sido capaces de continuar con estas prácticas horrendas en contra de otras personas sin tomar parte ni responsabilidad por sus propias acciones ni siquiera externalizándolas. Cisco Heller: yo creo que por cada sobreviviente allá afuera,
Cuando estás siendo programada en la catacumba y estás 100% bajo su control, cuando te dicen que llores, tú lloras, cuando te dicen que grites, tú gritas. Cuando te dicen que comas, tú comes. Cada faceta de tu vida está controlada por ellos. Cuando Fritz encontró una parte en mi sistema, y me decía que yo era una niña pequeña, yo solo lo miraba y le decía: tú estás loco, yo no soy una niña, yo soy una gatita. Yo me miraba al espejo de porcelana y en ese espejo de porcelana veía una cara, y en esa cara miraba a una gatita, y es así como me programaban. Me deshumanizaban tanto como una gatita sexual que yo no sabía ni siquiera que era una niña. Fue cuando empecé a repasar mis recuerdos cuando supe que yo era una niña y empecé a ver mi imagen de forma cohesiva. Descubría que el ser una niña, era lo peor de lo peor en el mundo debido a que, cuando me portaba como niña o trataba de ser como niña, se me torturaba de una manera tan deshumanizante, tan perversa y tan tremendamente aberrante, que me hacía un lugar en mi mente en el cual ya nunca quise ser una niña pequeña. Era muy doloroso ser una niña pequeña, era muy doloroso. Ellos colocaron 2 jaulas para nosotras, una jaula estaba llena de hermosas, preciosas pequeñas gatitas, blancas, cálico, negras, gatitas persas. Yo estaba en la jaula al lado de ellas con una picana conectada a una corriente eléctrica, y cada vez que yo quería agua o quería comer algo y tocaba esa picana, era electrificada con corriente eléctrica. Ese es solo un pequeño ejemplo. Yo era humillada, yo era escupida, era totalmente degradada en aquella jaula por ser una niña pequeña. El Illuminati, Dr. Green, mi padre, se aseguraba de que las gatitas fueran alimentadas con cualquier cosa que quisieran comer. Ellas eran amadas, abrazadas, mimadas o simplemente queridas por un buen número de días. Después de todo el trauma por el que pasé, decidí entonces en mi mente el no ser una niña pequeña, sino ser una gatita. Las gatitas pueden comer, no están descansando en sus heces desnudas, no son avergonzadas, escupidas o pateadas. Cuando tengo recuerdos de esto, recuerdo a mi cuerpo tan demacrado por las patadas, y tenía que mostrar mis moretones para que aprendiera a obedecer y empezar a trabajar con mi memoria. Solo este ejemplo te da una indicación de qué tan lejos son capaces de ir. Wayne Morris, extremadamente sádico. Cisco Weller, no había pensado en ello durante 3 años, pero estas gatitas pequeñas están tan poderosamente en mi mente al día de hoy mientras hablo por teléfono. Yo veo a estas gatitas, y cómo ellas eran tratadas. Mi padre me rechazaba totalmente en ese punto. Yo amaba mucho a mi padre debido a que estaba condicionada a hacerlo. Lo amaba en su bondad, con sus debilidades y sus fortalezas e inclusive si él era malo no importaba porque la mente estaba condicionada a quererlo de todas maneras. Wayne Morris, ¿crees que tu padre fue víctima de programación? Cisco Weller, no tengo ninguna duda en mi mente de que mi padre era un múltiple. Mi padre era un genio en cualquier nivel, pero él tenía un lado gentil. Él era músico como también era satanista. Como ya dije, él trabajaba para la CIA, él era un masón de grado 33 y más. Por cierto, tengo que decir que en la masonería hay más niveles que 33. Él era un gran maestre. Él se sentó en el gran concilio druida. Él era un hombre muy sabio, solamente que no era sabio en las cosas adecuadas. Es una lástima que sus conocimientos hayan sido aplicados en otras direcciones. Él pudo haber llegado lejos. No puedo respetar a mi padre por lo que es. Wayne Morris, ¿tú crees que él tenía una opción en la cuestión a elegir? Cisco Weller, no lo creo, porque es generacional. Él fue atrapado como yo fui atrapada. Pero la diferencia entre yo y mi padre es que había una parte de mi padre que sabía, inclusive el lado positivo de mi padre que amaba a la familia, trabajar en el lugar de trabajo. Él estuvo dentro de los militares. Hay una parte muy positiva acerca de mi padre. Yo pienso que hay un tiempo en la vida de mi padre en que él sabía lo que era y qué es lo que estaba haciendo. Yo pienso que las barreras dentro de su propia mente, dentro de su propia multiplicidad, se había roto al punto en el que sabía lo que estaba haciendo, aunque también sabía que estaba por sobre su cabeza. Le hubiera costado su vida el moverse o el cambiar de dirección, estaba demasiado dentro. Wayne Morris, los Illuminati tienden a voltear las cosas de arriba abajo. Cisco Weller, oh sí, definitivamente lo hacen. Yo recuerdo que mi padre decía, oh, cómo lo siento por esos niños que no son amados, cuánto lo siento por ellos, pero ustedes, sí son amados, y luego comenzaba a violarnos. Yo creía que aquello era amor, creía que la violación era amor. Eso era algo realmente enfermo. La primera vez que derramé una lágrima,
fue cuando se me dijo que los niños pequeños y las niñas pequeñas no son normalmente violadas por sus padres, que ese no era el estándar de vida con el que se vivía. Me molestó a tal grado que derramé una lágrima por mi mejilla. Me tomó un buen tiempo en entender la diferencia. Pensaba que era muy malo que los niños no fueran amados por sus padres, porque lo correcto es incorrecto, lo bueno es malo. Así es como se está programado. No podía creer con cuán habilidad se nos hacía pensar en estas cosas, y que tan lejos podían ellos llegar. Wayne Morris, especialmente con niños. Cisco Weller, ellos tienen jaulas en las paredes. Ellos nos colocaban en las jaulas y los monos o los chimpancés iban y nos cuidaban. Teníamos 3 de cada uno. Uno nos alimentaba, otro nos pegaba, y otro nos violaba para deshumanizarnos. Wayne Morris, oh, Dios mío. Cisco Weller, todavía al día de hoy, me levanto a mis 50 años y cuando estoy trabajando con mis recuerdos, recuerdo las jaulas. Cuando hay algo que quieren poner en determinado momento dentro de la mente, ellos planean el escenario y llevan a cabo su meta de lo que quieren hacer. Wayne Morris, entonces están manipulando un contexto particular para alcanzar un fin determinado. Cisco Weller, sí, una determinada imagen dentro de la mente. Un niño tiene creatividad pero ellos tienen que darnos la creatividad de la cual trabajar porque tienen que entender que la mente es protegida por la familia y que está escondida dentro de sí misma, como una caja dentro de una caja, cajas dentro de una caja, muchas cajas dentro de una caja y cada caja tiene una familia y están todas cerradas como una caja fuerte. Una caja de 13 por 13 y de 13 metros de profundidad, por lo que el mundo externo no tiene influencia sobre esas partes internas. Cuando yo me abrí al mundo y conocí a Fritz, no sabía para nada lo que era el mundo. Wayne Morris, entonces debiste de tener muy malos momentos cuando todo esto salió de la caja. Cisco Weller, lo que me molestó tanto, fue que si se hizo conmigo esto o aquello, no solo me lo hicieron a mí, se lo hicieron a tantos otros niños de los cuales han sufrido y sufren por todo esto. No quiero ni pensar cuántos otros pasaron por esto. Wayne Morris, de nuevo, todo esto debió de haber sido devastador para ti. Quiero agradecer mucho a Cisco Weller por unirse a nosotros en este show. Yo sé que es muy difícil el hablar de estos temas y realmente admiro tu coraje y valor al exponer esto. Cisco Weller, gracias a ti y gracias por invitarme. Wayne Morris, hemos estado escuchando una entrevista con Cisco Weller, una sobreviviente de una familia Illuminati y del control mental del gobierno de los Estados Unidos. Usted ha estado escuchando a CKLN 88.1 FM. Muchas gracias.